Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología cambió por completo el mundo de la música. Primero, pudimos grabar música y escucharla, aunque quienes la hicieran ya no estuvieran más con nosotros. Después, pudimos escuchar 20 veces seguidas la misma canción. Dejamos atrás los discos como unidad de circulación y empezamos a armar nuestras propias listas de canciones. Ahora, ya no recordamos cómo era el mundo cuando no teníamos cientos de millones de canciones al alcance de la mano. Una posibilidad de escucha que antes se realizaba en determinados medios y ahora hoy lo tenemos en dispositivos móviles, en cualquier instancia, que nos permite llevar la música a cualquier lugar. Vas a sacar una canción, pero hacerle 30 videos a esa canción cortito para poder alimentarlos uno por día, todos los días, y que termina siendo más un productor de contenidos, un generador de contenidos que un músico. No cabe duda que vivimos en una época de cambios alucinantes en el mundo de la música, gracias a la tecnología digital. Pero esta no es la primera revolución en el mundo de la música a partir de la tecnología. Antes estuvo la grabación. Sobre eso nos habla el compositor, investigador y docente argentino Raúl Minzburg. Antes de referirme puntualmente a cómo la digitalización afectó la producción y el consumo, me gustaría puntualizar que el gran cambio al que ya estamos habituados, pero la gran ruptura se produjo más bien entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX con la aparición de la grabación. Ese fue el cambio fundamental. La grabación en términos analógicos, por supuesto, ¿no? Fue lo que permitió algo que hasta ese momento parecía imposible, que es que el sonido quede fijo, se pudiera registrar, se pudiera repetir y se pudiera volver a escuchar exactamente igual. Conservar el sonido, sino la posibilidad de escuchar. O sea, un cambio increíble, un cambio, digamos, radical en las formas de escucha. Durante miles de años, la música no podía guardarse. Aunque existían formas de preservarla mediante distintos sistemas de escritura musical, solo podía escucharse estando presente en el momento en que era interpretada. No fue sino hasta que durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron distintas tecnologías de grabación, almacenamiento y reproducción que fue posible escuchar música interpretada en otro momento y en otro lugar. In 1857, Edouard Leon Scott de Martinville, who was a bookseller by trade, invented the phonautograph, the first device capable of recording sound. But it was designed to be a visual representation of sound, as it had not occurred to anyone that these recordings had the possibility of being played back in order to recreate the sound up until the 1870s. But by the time that they realized this, Thomas Edison had already invented the phonograph, a device that recorded vibrations of sound onto wax cylinders that could be played back. It was later improved upon in the 1880s by Alexander Graham Bell, who invented the graphophone. It was relatively the same, but allowed for lengthier recordings, and it was easier to use. It was later improved in the 1890s by transitioning from cylinders to the vinyl discs that we know today. La grabación de sonido permitió que millones de personas que vivían lejos de las ciudades donde se hacían los conciertos escucharan por primera vez a una orquesta. Pero no solo eso, también permitió que escucháramos una y otra vez la misma canción. Esto no solo fue importante para quienes querían escuchar música, pero también para músicos que podían escuchar a sus colegas y así inspirarse. There are so many great stories of people listening to recordings in very remote places when they couldn't have heard the music otherwise. And in terms of jazz, what recording allowed was for people to hear and then learn jazz who were not in the big cities, who were very far away from any place they might hear live jazz. So there's a story of Bix Beiderbecke, who is a famous early trumpeter who is really nowhere near all the greats that he would have liked to hear. But with the recording, he was able to listen to people like Louis Armstrong and other famous jazz artists in Iowa, where that was his only opportunity. And what he would do is he would just play the recordings over and over and over again. So what we see is
two aspects of this recording technology, the portability of it and the repeatability of it, that had a really profound impact on jazz. Durante el siglo XX, la tecnología de grabación y reproducción siguió evolucionando. Luego de los cilindros del fonógrafo vino el disco de vinilo y después aparecieron las cintas electromagnéticas, que permitieron una grabación de mejor calidad. Más tarde aparecieron formatos más portables como la cinta de 8 canales y el cassette. Y a finales del siglo irrumpieron los formatos digitales. Minzburg nos habla de lo que significaron estos cambios. Una posibilidad de almacenamiento muchísimo mayor, ¿sí? Y una posibilidad de escucha que antes se realizaba en determinados medios y ahora hoy lo tenemos en dispositivos móviles en cualquier instancia que nos permite llevar la música a cualquier lugar. No nos olvidemos también que esto pasaba, por ejemplo, en la radio, en el telégrafo, en el teléfono, o sea, la posibilidad de escuchar un sonido fuera de quién lo estaba generando, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a eso, pero es absolutamente loco, si querés, poder escuchar la voz de alguien si es que esa persona esté al lado. Para los escuchas, la digitalización representó un enorme cambio, pero para los creadores significó algo mucho más grande todavía, porque permitió dos cosas: que lo que ya se hacía fuese más fácil, más rápido y más barato, y que pudieran hacerse cosas totalmente nuevas, desde efectos de sonido hasta software que suena tal como un instrumento tocado por un profesional. Esto supuso un nuevo desafío para los creadores, ya no encontrar las mejores herramientas, sino usarlas de la mejor manera. Por un lado, a nivel de producción, las herramientas se han extendido enormemente, al punto tal que yo hoy, por lo menos en lo que a mi práctica, y que yo que fui como creciendo, digamos, con la extensión y la ampliación de todas estas herramientas, ya hoy no es el punto, para mí al menos, no es en cómo yo puedo hacer tal cosa, ¿no? Tengo una idea X y cómo la hago. Eso se termina encontrando de alguna manera. Para mí hoy la problemática es qué hacer con tantas herramientas disponibles. Yo siempre digo, si vos podés con algo muy sencillo sacar el máximo provecho, cuando tengas unas herramientas más complejas, vas a poder hacer algo más complejo todavía. ¿Se acuerdan que hace algunos programas de conexiones hablamos de lo fácil que es cortar, copiar y pegar archivos digitales? En la música, eso permitió que algunas cosas fundamentales en la producción musical fueran muchísimo más fáciles. La digitalización permite una manipulación mucho mayor, por cuanto, por ejemplo, la idea de algo que hacemos todos los que estamos en el medio, digamos, de la música y la tecnología del sonido, que es cortar y pegar. Antes, por ejemplo, literalmente era cortar y pegar un trozo de cinta, darlo vuelta o hacer el tipo de operación que uno quisiera hacer. Y hoy es algo absolutamente, digamos, que hasta se puede automatizar, ¿no? Entonces, la digitalización lo que permite es una extensión y una ampliación enorme de ciertas herramientas y de ciertas conductas y modos de escucha y de producción que ya estaban presentes antes en la era analógica. La facilidad para cortar, pegar y manipular los archivos musicales dio lugar a una revolución en la producción musical con la aparición de herramientas digitales de sampleo o sampling. El sampleo consiste en recortar una parte de una pieza musical llamada muestra o en inglés sample y manipular algunas de sus propiedades como su velocidad o su volumen. A sampler is something that can change the length of a sample in terms of time and the pitch of a sample in terms of the speed or pitch it plays it back. Those are really the two operative things that a sampler can do. It might sound simple, but when you dig into just those two functions, there's a whole lot that you can do with a machine. If you think of a one-bar drum pattern, you could take that one-bar drum pattern apart into eighth notes, 8 pieces. In a standard backbeat, 2 of those pieces are going to be snares. Maybe 2 of those pieces are going to be a kick drum, and the other, at least 4 of those pieces are going to just be an isolated hi-hat.
And now, functionally, you have a drum kit that you can play at will with your fingers. En su momento, y también ahora, el surgimiento del sampleo generó mucha molestia por parte de músicos, productores, críticos y escuchas, que pensaron que eso era una forma de robo o que era música hecha por gente haragana que no quería tocar sus propios instrumentos. Pero el músico y productor Mark Ronson tiene una opinión muy diferente. Albums like De La Soul's 3 Feet High and Rising and the Beastie Boys' Paul's Boutique looted from decades of recorded music to create these sonic layered masterpieces that were basically the Sgt. Peppers of their day. And they weren't sampling these records because they were too lazy to write their own music. They weren't sampling these records to cash in on the familiarity of the original stuff. To be honest, it was all about sampling really obscure things, except for a few obvious exceptions like Vanilla Ice and Doon 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 that we know about. But the thing is, they were sampling those records because they heard something in that music that spoke to them, that they instantly wanted to inject themselves into the narrative of that music. They heard it, they wanted to be a part of it, and all of a sudden they found themselves in possession of the technology to do so. Quienes denuncian al sampleo como robo o haraganería lo hacen desde la defensa de una supuesta originalidad amenazada por estas prácticas. Sin embargo, Raúl Minzburg compara el sample con la cita en la escritura o el collage en las artes gráficas y ve que el sampleo también puede ser una forma de ser original. También es un tema que está muy, que a partir de la irrupción de los medios digitales y demás, fue muy fuerte, que es, bueno, la idea de originalidad, ¿no? O sea, primero fue, con estos medios tecnológicos yo puedo hacer sonidos nuevos, por ejemplo, pero si yo utilizo temas de otros para hacer mi propia música, no estoy utilizando sonidos nuevos. Entonces voy en contra de la idea de originalidad. Y puedo decir, no, mi originalidad está en cómo reutilizo eso que ya está, cómo resignifico, cómo cambio de lugar y voy tomando una cosita de acá, otra de acá y armo mi propio lenguaje con esto. Yo puedo desde hacer una cita individual hasta hacer todo un collage o hasta directamente tomar fragmentos que se tornen irreconocibles y hacer una obra diferente o una canción, un tema, como quiera llamarle, a partir de samples preexistentes. El sampleo ha sido usado para creaciones originales en música de lo más diversa, desde el hip hop y el pop hasta el metal industrial. Pero es en la música electrónica donde ha tenido un uso más extendido y creativo, siendo una parte importantísima de la creatividad de artistas muy famosos y originales como Daft Punk o Fatboy Slim. Let me introduce you to the gang. Johnny plays the sitar. Play about the music from the top, Mr. J. Right now I'm riding hard. Check it out right about now. It's no other than the Funk Soul Brother, the Lord Finesse. And you're welcome to the world. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Otra posibilidad que trajeron las herramientas digitales es la automatización de los procesos, como mover una perilla para cambiar el volumen o los parámetros de un efecto, e incluso generar automáticamente una onda sonora desde cero. Si yo quiero hacer que un sonido empiece a vibrar cada vez más rápido y mientras vibra cada vez más rápido va subiendo en altura y mientras va subiendo en altura es cada vez más suavecito, ¿sí? Yo lo puedo hacer, por ejemplo, automatizando estos parámetros en un determinado software que le digo que no sé, por ejemplo, en X cantidad de tiempo haga tal curva, ¿sí? O tal otra, y eso lo va haciendo en tiempo real sin ninguna dificultad.
Y yo estoy haciendo así como dibujos como lineales, ¿no? Porque dice, bueno, anda de acá hasta acá, pero no pueden no ser lineales perfectamente, puede ser en cualquier dibujo que a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces se va generando una complejidad que es muy interesante de ser escuchada. Una de las herramientas automatizadas más polémicas es el autotune, un software que permite a los productores modificar la nota de un instrumento, incluso de una voz. El autotune ha generado rechazo muchas veces porque ha sido usado para hacer que un artista cante afinado cuando no lo hace. Pero también es usado por cantantes muy talentosos y se ha convertido en una marca de algunos géneros. Sobre esta relación entre técnica y estética nos habla Raúl Minzburg. Una de las herramientas más extendidas, pero más extendidas, yo diría irreconocibles, es por ejemplo, el autotune, ¿no? Que genera un tipo de, digamos, de color en la voz que es muy reconocible y que se identifica con un determinado estilo, ¿no? Quizás el autotune se puede utilizar creativamente para generar una ruptura de esa voz y hacer otro tipo de estilo, pero está como de alguna manera recortado para una determinada forma de hacer música. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las reverbs, ¿no? Que la reverberación, por ejemplo, que se utiliza, está pensada para, bueno, como un estándar y todo termina sonando de alguna manera parecidos. Pero estos recursos usados siempre de la misma manera, bien pueden ser incluidos de forma creativa. Yo puedo pensar en hacer modificaciones en el autotune que alejen de ese color de la voz y que propongan otro. Puedo hacer modificaciones en la reverb, inclusive hoy con lo que hablábamos de la automatización. En vez de que el espacio esté fijo, que el espacio sea cada vez más reverberante. Entonces da la sensación que el espacio donde está cantando alguien se agranda y se aleja, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchas más posibilidades, muchísimas más posibilidades que después son las que terminan usando, porque también a veces los circuitos, la circulación de este tipo de música también genera, o la producción industrial genera ciertos usos estándares. Vamos a un corte y en el próximo bloque de Conexiones vamos a seguir hablando de cómo la tecnología afecta la forma en la que hacemos música, pero también de cómo afecta las formas en las que escuchamos la música y se distribuye. ¿Cuál es la canción más ampliada de la historia? Let It Be, de The Beatles. We Are The Robots, de Kraftwerk. Amen Brother, de The Winstons. ¿Cuál es la canción más ampliada de la historia? Amen Brother, de The Winstons. Un break de batería de 5 segundos de la canción Amen Brother, tocado por Gregory Sylvester G.C. Coleman, es ampliada en más de 6.000 canciones de otros artistas, desde DJs poco conocidos hasta artistas muy importantes como Niggers with Attitude y Oasis. Seguimos en Conexiones y la tecnología no solo cambió la forma en la que se produce la música, sino también en la forma en la que se escucha y se distribuye. The way an audience listens to a song has shaped the music of every era. Radio spreads new sounds directly into our homes. The invention of the smaller 45 RPM record gives birth to the single that we know today. Cassette tapes, with their portability and ease of overdubbing, gives birth to the mixtape. And now we are here. Streaming makes up nearly half of all music revenue in the world. Fil de Agua es un sello uruguayo independiente activo desde mediados de la década del 2000. En aquella época los artistas enfocaban la distribución a los CDs y usaban plataformas digitales mayormente para difundir. Fabricio Rossi es músico, productor y dirige el sello Fil de Agua y nos cuenta cómo era el trabajo de distribución en esa época. Bueno, cuando nosotros arrancamos con las primeras bandas, 2005 por ahí que empezamos a grabar los primeros discos, sí, lo que hacíamos era como autogestionar la producción de CDs en ese momento, y eso era como un poco el soporte principal que teníamos junto con MySpace y los primeros, digamos, las primeras plataformas de streaming que estaban disponibles. Un tiempo después surgió Bandcamp, pero lo principal era más en los toques vender discos, vender CDs.
1999 rompió récords en venta de CDs a nivel mundial. Pero todo estaba por cambiar. El formato MP3, que permitía archivos de audio mucho más livianos con una calidad aceptable, y la mejora de la conexión a Internet cambiaron la forma en la que se consumía la música. El primer cambio se dio debido a las descargas ilegales y a un programa que se llamaba Napster. In 1998, at Northeastern University, a freshman, Sean Fanning, began developing a computer program called Napster in his dorm room. It was one of the first large-scale peer-to-peer file-sharing programs. It allowed users to access music files stored on the hard drives of fellow Napster users. La industria musical y algunos artistas fueron contra Napster y lograron que dejara de funcionar. Pero el formato MP3 y su distribución digital habían llegado para quedarse. Mientras la industria intentaba mantener vivo el CD, muchos otros sellos independientes de Uruguay y del mundo comenzaron también a distribuir los discos en formato MP3 por Internet, a veces cobrando y otras veces de forma gratuita. Pero esto también iba a cambiar con otro cambio tecnológico: el streaming y las conexiones móviles de alta velocidad. Nos parecía súper bien tener como todo el archivo, el catálogo disponible gratis y a la vez saber que muchos de esos discos estaban a la venta en los toques o mismo teníamos ferias, se podía contactar la gente como para pedirnos copia física de esos discos, que era la manera de apoyar un poco más ahí al artista. Y ese modelo un poco a partir del surgimiento del streaming como formato un poco más, digamos, masivo, como que las descargas de discos empezaron a ser como una cosa un poco más que no todo el mundo prefería, porque te ocupan espacio en los dispositivos, era como ya más como tener una carpeta tuya propia de los discos, empezó a quedar en desuso, ¿no? Es más como que ahora tenés tu cuenta de Spotify o de Amazon, de iTunes o lo que sea. En otras conexiones, hemos hablado de los algoritmos de las plataformas sociales que definen los contenidos que vemos. Esto también pasa en plataformas de música como Spotify. O sea, hay pila de artistas que sus discos los escucha poca gente, digamos, pero tienen una canción que la escucharon 500.000 veces. Es como esos fenómenos más típicos de Spotify o de estos canales así como más que se basan en playlists y en algoritmo de cómo, bueno, la forma de tu música justo se parece a la forma de otras músicas que están en una playlist, entonces no importa mucho ni de qué país seas ni de nada, es como apareces ahí y justo hay miles de personas que escuchan esa playlist y apareció tu tema. Así como en su momento lo hicieron la radio, el videoclip o la televisión por cable, las plataformas sociales cambiaron por completo la manera en la que la gente conoce y se interesa en la música. Esto muchas veces hace que los artistas y sellos se hayan visto obligados a cambiar la forma en la que publicitan, exigiéndoles un trabajo muy activo en plataformas sociales y otros canales de difusión digital. Para mí la forma de escucha y la forma también de publicar música, que es un poco recíproca, están cambiando bastante con respecto a todos estos canales digitales, porque hay una lógica que se parece a otras cosas de internet que vos tenés que actualizarla porque si no como que perdés lo que le llaman el público caliente. Vas a sacar una canción, pero bueno, entonces tipo, vas a sacar una canción, pero hacerle 30 videos a esa canción cortitos para poder alimentarlos uno por día, todos los días. Como que hay algo de eso que obviamente se ha metido en la música y que termina siendo más un productor de contenidos, un generador de contenidos que un músico. Según Fabricio Rossi, uno de los cambios más drásticos que se están dando es una mayor importancia de las canciones sueltas y una pérdida de la importancia de los discos. Yo creo que en ese sentido la música sí ha cambiado bastante con respecto a la era de los discos. Para hacer un disco necesitan todo un tiempo de desarrollo y necesitan como un pienso, un proceso que el mercado hoy en día con lo efímero que es en internet todo, te exige que todo sea más rápido y más volátil, digamos. Entonces como que el peso que tiene hacer un disco entero
pareciera no tener lógica de mercado, digamos, actualmente. Bueno, para seguir intentando entender este mundo de la música y las plataformas y las nuevas tecnologías, estamos con Mili Milans, que es músico y productor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Empecemos por el principio. Te voy a preguntar un poco cómo es hacer música en un mundo que en general tiene que funcionarte en las plataformas para que te vean. ¿Cómo es lograr que te vean cuando estamos todos tratando de hacer lo mismo? Y bueno, no es fácil, ¿no? O sea, hay muchos caminos. Yo creo que el principal hoy en día es usar las redes sociales. Es algo que se fue convirtiendo en algo que es como parte de... Como central a la hora para un músico, digamos. No es como una cosa separada, sino parte de cómo te haces conocido. Sí, bueno, o sea, ahora las nuevas generaciones como que ya crecen con eso. Entonces lo tienen súper natural, el tema de las redes sociales. A mí la verdad me cuesta, yo no me muevo del todo bien en las redes sociales porque yo en realidad vengo de otra época, pero bueno, tuve que aprender un poco cómo funcionan, hay que entender qué es lo que las redes sociales quieren para que te den más notoriedad. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo, digamos, vos decís que en el proceso creativo, como productor, por ejemplo, o como músico, tenés también que incorporar como ciertas cosas que vas viendo de qué funciona y qué no funciona en redes? ¿Que vos lees eso también en tu proceso creativo? ¿O decís, yo hago la música que hago y después vemos? Bueno, yo personalmente hago la música que hago y después vemos. Pero hay gente que lo tiene mucho más incorporado y por ahí esa gente es como que se enfoca más en el éxito y no tanto en la música, ¿no? Entonces como que ya hacen la música pensando en que se viralice y todo eso. Y eso hay formas de hacerlo capaz, por ejemplo, hablando de ciertas temáticas o ya mismo usando ciertas palabras, es como que pasa por todos los algoritmos de los buscadores y todo eso y ya como que le da como mayor notoriedad a una letra y a otras letras capaz que no tanto. Sí, y otra cosa que uno ve, por ejemplo, que es como que siempre se usó esto de las colaboraciones entre músicos, pero que hay como una lógica que ahora se da mucho de colaboraciones porque uno ayuda a posicionar. ¿Hay como una cosa que tiene cierta relación con las plataformas o no? ¿Dirías que a veces uno colabora para que miremos a uno que no sabíamos ni que existía? Claro, sí. Eso sí, se da pila. Con el tema de etiquetar a una persona ya en una historia porque hiciste el tema con esa persona, ya por ahí yo hago un tema ahora con alguien en otro país y ya solo por ese lanzamiento ya va a haber pila de gente que me va a ver la cara, me va a arrancar a seguir y ya no importa que yo sea de otro país. Es como que yo ya estoy en su Instagram, ¿me entendés? Como que ya estoy ahí y es lo mismo, como que achicó el mundo todo el tema de las redes sociales. ¿Y vos sentís que, por ejemplo, que Spotify cambió la manera en la que consumimos música? ¿Qué cosas tienen a favor y en contra? Bueno, Spotify... Porque da la sensación de que a veces escuchamos siempre, eso que decís vos, que escuchamos siempre lo mismo, que achicó un poco. Como tengo todo lo que me gusta, luego no pruebo. O bueno, no sea sí. tan así. O sea, para mí lo bueno que tiene Spotify es que tenés la música de todo el mundo en el celular. Y a su vez, o sea, desde el lado de los consumidores, eso, pueden acceder es como si tuvieran una tienda de discos en el bolsillo. Y pueden escuchar lo que quieran, de la época que quieran. No está todo en Spotify, pero... Pero casi. Pero claro, sí. ¿Y como músico cómo te afecta Y claro, eso? y como músico independiente más que nada está bueno porque lo mismo, yo puedo en mi casa hacer un disco y estar en las mismas tiendas que los Beatles y que Justin Bieber y que todo el mundo. Eso es como que hay gente que no está muy a favor de eso. Yo que soy un artista independiente, como que me cambió la vida. Decís que ganaste más de lo que perdiste. Obvio, sí. ¿En qué te cambió la vida? Y eso, que puedo estar en las mismas listas que los músicos que son los que más se están escuchando en el mundo hoy en día. En Estados Unidos, o en Japón, o en donde sea. Y vos decís que... Porque uno piensa, sí, estás en la misma góndola, pero de repente estás como en el lugar, ¿no? No Claro. siempre, de repente no llegás... ¿Qué cosas tenés que hacer si sos un artista que empieza para
que alguien te escuche por primera vez? Porque uno piensa, bueno, uno trata esa primera vez, después, bueno, dependerá Claro. de si engancho o no, pero hay un trabajo que hay que hacer para posicionarse en YouTube o en Spotify. Hay un pienso que hay que hacer cuando uno lanza a un artista nuevo. Y bueno, está el tema de entender cómo funciona uno de los medios para mí más importantes de marketing hoy en día, que es eso, ¿no? Las redes sociales. Y también lo mismo, no tenés que llamar a alguien para que te den visibilidad. Vos en tu casa agarrás el celular, haces una historia, la subís y por ahí haces un bailecito, lo subís a TikTok y ese bailecito re gustó y claro, y lo malo que tiene es que hay gente que hay artistas que parten de un meme, ponele, ¿no? Y es como que acá en Uruguay no pasa tanto, por esta zona no pasa tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos pasa un montón, que hay artistas que por ahí suben un video cantando algo y es gracioso el video, entonces se empieza a compartir y en un momento dice, bueno, el video este lo vieron 10 millones de personas, voy y lo grabo en un estudio y sacan música así, en realidad no son músicos profesionales ni nada. Pero bueno, lo malo que tiene es eso, ¿no? Como que la evolución de la música como que se fue más al lado de la facilidad a la hora de hacer la música. Entonces hoy en día cualquiera puede hacer música en su propia casa y mandarlo a todas las tiendas del mundo. Bueno, eso te iba a decir, más allá de la distribución, en la elaboración de música, y para algunos géneros entiendo que más, lo otro que pasó en los últimos años en términos de eso que vos decías, para un artista independiente, además de que podés ir a la góndola con los Beatles, podés hacer música en tu casa. Antes tenías que ser millonario para hacer música en tu casa. Sí, o sea, es eso, como que yo creo que la evolución de la música va más por ese lado, como que la música no puede mejorar la música es como que ya tiene todo lo que te puede ofrecer la música, lo tiene, solo tenés que combinar vos las cosas y sacar canciones distintas todo el tiempo. Pero en lo que sí va evolucionando es en la facilidad de hacer un disco. Yo, por ejemplo, mi música la hago toda en mi casa y de ahí ya lo mando a las tiendas desde mi casa y he hecho discos enteros yo solo sin nadie más. O sea, la portada yo, mismo me edito los videos yo, a veces hasta me filmo los videos yo, hago todo yo. Claro, obviamente eso tiene sus cosas malas, porque en realidad está de más trabajar con gente que realmente sabe lo que está haciendo. Pero hay mucha gente que más que nada tiene la voluntad y no tanto los conocimientos y termina apareciendo música que por ahí no es como del todo buena música, ¿no? Bueno, y ahí ha habido como algunas discusiones. La más famosa o la que ha estado más instalada es la del autotune, ¿no? Que con el autotune todos podemos cantar y que en realidad, y en algunos estilos musicales, corregime si me equivoco, se ha transformado como en un estándar. Incluso gente que tiene buena voz, o porque podríamos decir que canta bien, usa autotune porque se supone que en ese género se usa autotune. Claro, es como una estética, como un pedal de guitarra, ponele. Es un efecto que, la guitarra puede ser que suene divina, pero por ahí le pones una distorsión y te va a sonar de otra forma, que capaz que no es lo correcto, pero es lo que está buscando la persona que está haciendo la canción. Y bueno, y hay gente que en realidad usa el autotune más como una estética, hay gente que lo usa más porque no sabe cantar y claro, no sabe cantar. Quiere que le afine las notas. Pero bueno. Y eso no pasa, yo pienso por ejemplo en el ejemplo de la fotografía, ¿no? En el impacto que tuvo la existencia de celulares, que tienen además un montón de filtros, un montón de cosas que te permiten, sin mucho conocimiento, más bien ninguno, sacar una foto bastante decente. Y esta discusión de que en realidad entonces el fotógrafo es el ojo, ¿no? La capacidad de dónde te parás. ¿Vos decís que ha evolucionado la idea de qué es un músico a partir de que hay un montón de cosas que antes, por ejemplo, que antes había que saber tocar un instrumento y ahora no necesariamente vos podés, o sea, necesitás para ser músico o sí? ¿Cómo digamos, vos pensás que cambió lo que es un músico a partir de esto? Que hay músicos que no saben tocar ningún instrumento. Claro, sí. O sea, cambió. Ya los programas, ponele, que usan los productores, por ejemplo, de rap, ¿no? Yo hago instrumentales de rap. Yo no lo uso, pero hay programas que vos le podés poner la escala
la escala, la nota que querés que tenga la canción, y ya ni siquiera te deja poner una nota que no va ahí, ¿entendés? Vos si tocas una nota que no va... O sea, yo que no entiendo nada lo podría hacer. Claro, te la mueve para otro lado. Y dónde van los golpes es como que ya tenés todo estructurado. Acá va el bombo, acá va el redoblante, el hi-hat, todo. Es como que no hay mucho margen de error ahí. Es como que correcto va a estar. El tema es que, claro... Pero hay margen para el arte ahí. O sea, ¿qué pasa con eso cuando no hay margen para el error? Claro, eso ya va en cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le va a encantar música que es así, totalmente cuadrada, estructurada, y hay gente que va a decir, no, eso no me gusta porque no tiene el lado más humano, ¿no? Yo qué sé, un poquito de desafinación en la voz, lo más humano, es como que no, como que se va perdiendo, se va volviendo todo re plástico, pero también puede ser una estética. Y vos decís que vamos a evolucionar, porque esto avanza, ¿no? Y cada vez son mejores las herramientas de inteligencia artificial, y ahora no solo podemos hacer que una voz humana cante mejor, sino que ahora ya no precisamos humanos para cantar. Claro. Vos como músico, ¿no? Desde lo que vos haces, ¿hacia dónde pensás que evoluciona la música? En tu música, ¿qué cosas sentís que fronteras que cruzarías y otras que decís, no, todo bien, pero es mucho? Y bueno, cuando dejás que una máquina haga el arte que vos estás tratando de hacer, para mí ya es mucho. Como que... Esto, que no te deje poner una nota mal puesta, claro, supuestamente. Sí. Yo qué sé, o que le pedís que te haga una melodía. Es difícil, es como ya te vas a un terreno como más filosófico, ¿viste? No sé si está bien o mal. Es como que... Sí, yo creo que va a evolucionar más para el lado de la inteligencia artificial, como que ya se está yendo pila para ese lado. Ahora ya hay un software que vos le decís, quiero un sonido de piano, pero que suene un poco desafinado, de tal época, de tal marca, y es como que te simula un piano que es así como se lo está describiendo. Claro, como las fotos de Midjourney, que vos le decís, pintame un gato como si fuera Dalí. Claro, ¿no? En pero ese plan. eso pero con sonido. Entonces vos si le decís eso y si le decís, ahora hace una melodía que no exista, pero que tenga las características de tal canción y tal otra y tal otra y tal otra, te puede hacer, capaz que, yo qué sé, capaz la melodía más exitosa de la historia la va a terminar haciendo una computadora, no sé. Y no hace eso, porque has pasado como en otras industrias que han sufrido estos cambios, y por ejemplo se discute mucho esto en lo que es el streaming de películas y de series, ¿no empieza a pasar que todo se empieza como a parecer demasiado? Como que por ejemplo en Latinoamérica todos hacemos series de narcos, porque bueno, es lo que funciona, entonces todos hacemos series de narcos. Acá todos cantamos lo mismo, de la misma manera. Y bueno, todos sí. usamos autotune, entonces las voces de todos nosotros son muy parecidas. Sí, o sea, creo que también eso volvemos al tema de la distribución, ¿no? Es como que ahora, al haber cada vez más artistas independientes que figuran de la misma manera que los artistas que están con sellos zarpados, es como que no tienen un filtro, alguien que les diga, ¿por qué no probás a hacer esto o otro? Esto no está bien, ¿por qué no le cambiás esto, este instrumento? Ahora es como que puede ser un pibe de 15 años que esté en su casa haciendo algo, le gustó una canción y dice, voy a hacer algo re similar. Porque así me pego, claro. Me pego haciendo algo, copiándole eso. Y lo saca y lo distribuye. Puede ser el tema más exitoso del mundo. Y te hago la última pregunta. En términos de, vos hablabas, volvemos a las plataformas y volvemos. En términos de ingresos, porque para la mayoría de los artistas independientes, por un lado es una vidriera muy potente, por otro lado de eso es muy difícil vivir. Por la cantidad de peajes que vos tenés cuando subís tu música a un lugar como Spotify, ¿o no? ¿O se puede? Sí. O sea, yo creo que es como una unpopular opinion la que tengo yo, porque la mayoría de la gente dice que no paga bien. Y yo creo que es como que un artista que hubiera estado pegado antes de Spotify... no hubiera existido ni siquiera. O sea, ponele que en esa época un artista que era famoso, uno ahora a ese nivel, con Spotify estaría viviendo de la música, ¿entendés? Pero uno que no hubiera llegado a ese nivel no estaría viviendo de la música. Como que claro, o sea, paga poco, pero si cruzás esa línea, ya no es tan poco. Es como,
O El sea, tema es que hay que cruzarla. claro, hay que cruzarla. Pasa que antes no la podías cruzar desde tu casa. Tenías que tener contactos, tenías que caerle bien a alguien, tenías que tener tremendo show, ponerle por lo menos, para subir ahí en el under y poder escalar. Y mismo a las tiendas de discos capaz que ni llegabas. Como que sí o sí tenía que haber una compañía discográfica que Y se vos decís encargara que de desde eso. Uruguay, con todas las dificultades, podrías ahora. Alguien la puede pegar, puede llegar. Ahora con Spotify y eso, y sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de a poco está pasando. Fácil no es, pero No, fácil no vos es. decís que es menos difícil que antes. Y yo creo que sí. O sea, llegar a ese punto, no sé si es menos difícil, pero todos tienen las mismas posibilidades ahora. Muchísimas gracias A por vos. estar con nosotros. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuál de estas bandas fue pionera en lanzar música primero en Internet? Radiohead, Foo Fighters, Metallica. ¿Cuál de estas bandas fue pionera en lanzar música primero en Internet? Radiohead. Cuando terminó su contrato con el sello EMI, Radiohead decidió lanzar su disco In Rainbows por Internet y permitió que cada persona pague por él lo que creía conveniente. El disco estuvo disponible para descargar el 10 de octubre de 2007 y no estuvo disponible en CD hasta unos meses después. Seguimos en Conexiones. Las plataformas de streaming de música son gigantes de la tecnología. YouTube y Apple Music son propiedad de dos de las empresas más importantes del mundo. Están valoradas en más de 2 billones de dólares. Esos son 2 millones de dólares. Y Spotify en 56.000 millones de dólares. Pero esto no parece trasladarse hasta los artistas. The amount artists receive on a single play is minuscule. Jeff says that on Spotify, that number is somewhere around 0.004 cents per play. To make any real money, they need millions of streams. Para muchos músicos, los ingresos por streaming son insignificantes en comparación con los ingresos por recitales u otros. Solamente unos pocos artistas logran hacer que las plataformas que todos usamos todos los días signifiquen un ingreso considerable. Yo creo que en ese sentido la música sí ha cambiado bastante con respecto a la era de los discos. Para hacer un disco necesitan todo un tiempo de desarrollo y necesitan como un pienso, un proceso que el mercado hoy en día, con lo efímero que es en Internet todo, te exige que todo sea más rápido y más volátil, digamos. Entonces como que el peso que tiene hacer un disco entero pareciera no tener lógica de mercado, digamos, actualmente. Por eso resulta muy importante para los músicos que quieren tener mayores ingresos, tener una estrategia muy agresiva de posicionamiento en plataformas sociales. Eso o ser Larvano Carrero. El laburo que tenés que poner de difusión y de lógica y de crear contenido interesante y como tener al público pendiente es lo único que te puede llevar a tener números más o menos decentes, a menos que realmente seas un artista popular. O sea, obviamente, si sos un artista popular que tenés gente porque escucha tu música y le encanta tu música, obviamente eso en las redes, en Spotify y eso se va a traducir también. O sea, Larvana Carrero, ¿entendés? Tipo, tiene pila de seguidores en Spotify, pero no es por su campaña de Instagram. Las plataformas como Spotify usan su posición dominante y su importancia central en la distribución para mantener estas condiciones y lo hacen en asociación con las principales corporaciones discográficas. Spotify goes to the big three and they say, what's it going to take to get a license to your catalog? And they go, well, this is very straightforward. You just have to make us your equity partners. We're going to be in business with you. And so now they have an irreconcilable conflict of interest because every dollar that the record industry takes out of Spotify in the form of a royalty is a dollar that they can't take out in the form of a dividend. And the royalties are monies that they have to split with their creative workforce. And the dividends are theirs to divvy up as they choose to. They could give none of it to the artist, some of it to the artist, some to some artists. No one has a legal claim on it. It's down to their largesse as to who gets
this money. And so they immediately negotiate a rock bottom per stream rate for Spotify. We all have heard how low the fees are for Spotify. What we don't hear so often is that Sony, Universal, and Warner insisted on it. And they got most favored nation status. So the 30% of music that they don't control all had to sell to Spotify on the same terms. But they negotiated minimum monthly payments for themselves. So say Warner is entitled to, say, $10 million a month, and say all the streams from Warner played on Spotify this month only add up to $5 million, they still get $10 million. The other $5 million is an unattributable royalty, and again, that's theirs to use as they see fit. On the eve of Spotify's IPO, when they went public and those shares that the record companies were holding blew up, their standard deal expired. They had to negotiate a new deal with Spotify. And in theory, they had Spotify over a barrel because that IPO would have failed without a deal with the big three. They didn't bargain for a higher rate. They bargained for a lower rate. Why would they do that? Because then the shares would be worth more on the eve of the IPO. And so they got more billions from bargaining for a lower rate. And because of Most Favored Nation, the other 30% of music that the big three don't control also took a haircut on the eve of the IPO, but they didn't have any shares. Así como las grandes corporaciones coluden para beneficiarse a costa de los artistas, hay quienes usan las herramientas digitales contra ellas. Un ejemplo de esto se ve en algo de lo que hablamos en otras conexiones, los bots. Estos programitas que pueden actuar como personas en redes sociales. Hay artistas que usan esos bots para aumentar sus escuchas y con ellas sus ingresos. So when it comes to streaming on Spotify or fake streams, bots will be programmed to follow artists, save songs, put songs on playlists, and to listen to songs to increase the amount of plays of their music or their exposure or the perceived popularity of the band. And there's no clear law that outlaws that. So there are certainly elements of the bot ecosystem that have elements of a black market. The major labels are running these streaming farms, they're running these streaming numbers, they're running these setups, all right? We in a major industry, and that industry is ran by a machine. This shit, the Matrix, and I'm Neo. La tecnología abrió enormes posibilidades para el mundo de la música. Hizo más fácil, barato y accesible hacer música para miles de artistas de todo el mundo. Pero también le dio un inmenso poder a las mismas empresas que ya lo tenían. Como en otras cosas, el mundo pareció cambiar 180 grados, pero en realidad, en otras cosas, quedó en el mismo lugar de siempre.